Bueno, ya avancé en lo que vendría a ser una parte del cuerpo. Acuérdense que yo estoy haciendo solo una muestra. Mi muestra tiene 21 puntos y para que tengan solamente como referencia esos 21 puntos, miren, en mi caso, con mi tensión, con mi aguja y mi hilado, unos 19 centímetros y medio de ancho. Y en este caso hice 18 vueltas y miden 13 centímetros. Casi 13 centímetros. ¿Correcto? Muy bien. Solamente para que ustedes tengan como referencia. Todo depende de la aguja que utilicen, el material que utilicen y su propia tensión. Ahora, quiero darles otro tip. Uno normalmente tiene que andar anotando las vueltas, ya sea en un cuadernito o si tienen un contador de vueltas, mejor aún. Pero muchas veces pasa que por distracción o no que fuera, nos podemos llegar a olvidar anotar alguna vuelta. ¿Cómo nos damos cuenta la vuelta que estamos haciendo en este punto? Como primera medida, la hebrita de inicio de cadenas está a nuestra izquierda, ya que somos derechas. Y otro tip que les voy a dar es, en la vuelta impar, o sea, donde yo inicio, trato de poner un marcador verde, o puede ser turquesa, el color que ustedes quieran, y otro de otro color del otro lado. Entonces yo, si llegué hasta mi marcador verde, sé que hice vuelta par. Ahí tienen un tip. ¿Cómo cuento yo las vueltas que hice en esta muestra? Bueno, es muy sencillo. Muy sencillo. Cada una de estas hebritas que quedan así, equivale a 2 vueltas, una de derecho y una de revés. Entonces yo acá hice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 vueltas en total. Entonces yo ya sé que en 21 puntos y 18 vueltas tengo la cantidad de centímetros que antes les mencioné. Muy bien. Supongamos que yo ahora ya terminé con esta parte del cuerpo, que ya les digo como es absolutamente reversible, da igual si es derecho o revés, o si es espalda y delantera. ¿Qué pasa? Me toca hacer las mangas, entonces yo tengo que aumentar los puntos. Entonces yo terminé mi vuelta par. Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a aumentar la cantidad de puntos que yo considero necesarios según el largo de mangas que yo quiero. Como esto es una muestra, yo en la guía escrita les expliqué que yo aumenté 16 puntos en mi tamaño real. Acá voy a aumentar solamente 6. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la aguja la aguja con la misma que inicié el tejido, o sea, la número 8, yo acá estoy tejiendo con la 7, la número 8, bueno, se apaga la luz. Acá está mi número 8 y voy a agregar la cantidad de cadenas según las que yo decidí, según el largo que decidí de manga. Entonces ahí tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Porque es el largo de mangas que yo decidí aumentar. Entonces ahí, ya que ya hice mis cadenas de aumento, tomo mi aguja con la que voy a tejer, hago una más que va a representar la altura, doy vuelta a mi tejido y voy a comenzar a hacer la secuencia de puntos. ¿Por qué si yo les expliqué que el punto
tiene que ser sí o sí de números impares, yo aumento número par. Bueno, es algo muy sencillo. Cualquier número impar sumado a un par siempre da impar. Entonces yo tenía 21 más 6 me da 27. Sí o sí, en impar supera de alguna manera, por decirlo de alguna manera, al par. Entonces, no cometan el error de aumentar números impares. Aunque yo aumente 6 y 6, van a ser 27 más 6, 33. Entonces, ahí les di otro tip. Por favor, prestar atención. Cuando aumentan para las mangas, sí o sí tiene que ser número par. Muy bien, entonces empiezo mi secuencia como siempre. Primer punto, punto deslizado. Mi segundo punto, media vareta. Voy a poner mi marcador para que después sea más sencillo encontrar esta cadenita al finalizar la vuelta. Muy bien. Entonces continúo con mi cadenita, mi tercer punto deslizado, cuarto punto, media vareta, quinto punto deslizado, sexto punto media vareta. Y ahí ya hice mis 6 puntos correspondientes a la manga. Entonces ya estoy lista para seguir con el cuerpo. Como siempre, mi primer punto del cuerpo o de lo que sea es punto deslizado y continúo hasta el final de la vuelta tal cual lo venía haciendo. Ven que la secuencia continúa sin ningún tipo de inconveniente. Sigo hasta el final. Y acá llegué al último punto correspondiente a el cuerpo, que obviamente tiene que ser punto deslizado. Muy bien. Y ahora, ¿qué hago? Vuelvo a cambiar mi aguja para hacer cadenas más sueltitas y aumento la misma cantidad de puntos, obviamente, que aumenté acá, que en este caso son 6. Acuérdense, tienen que ser la misma cantidad, si no les va a quedar una manga más larga que la otra. Entonces aumentamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya cuando hice las 6 de aumento, ya vuelvo a mi aguja, hago el de subida y comienzo a tejer. Primer punto, punto deslizado, ponemos mi marcador. Por más que sean expertas, está bueno lo del tema del marcador. A ver, si son muy expertas, no, pero por más que sea, siempre ayuda. Entonces, vamos a seguir con la secuencia. El número 3, que es impar, es deslizado, como les expliqué antes. El 4 es par, es media vareta. El 5 deslizado y el 6 media vareta. Y nuevamente llegamos a la parte del cuerpo donde nuevamente empezamos con la secuencia como veníamos hasta ahora. Ven que no les modifica la secuencia. Entonces algo muy importante que tienen que acordarse es, para empezar el tejido, número impar. Para aumentar para las mangas, sí o sí, número par.
Si la cuenta les da 29, hagan 30 o hagan 28. No va a modificar demasiado la medida por un punto más o un punto menos para este caso, claramente, ¿no? Me distraje hablándoles y ya me equivocaba de punto. Acuérdense el truquito que les dije, que si tiene la hebrita así como torcidita, ahí va media vareta. Y este otro que no tiene nada va punto deslizado. Muy bien. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a seguir tejiendo todo lo correspondiente a las mangas y el cuerpo, la mitad de las vueltas que corresponden al ancho de su manga. En general, las mujeres, sobre todo, tienen entre 18 y 20 centímetros de alto entre lo que viene a ser la parte más alta del hombro hasta abajo de la axila. En total, para dar toda la vuelta, serían entre 36 y 40 centímetros. Entonces, ustedes tienen que llegar a 18 centímetros o 20, depende qué tan ancho lo quieran, depende qué tan grueso, digamos, es su brazo. Llegan hasta ahí y ahí hacemos la división del cuello. En otro video les explico cómo hacer esa parte.